Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien. Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Un Dios que te ama, un Dios personal, un Dios que siempre va promoviendo vidas, levantando proyectos y tocando el corazón de hombres, mujeres, niños y familias en su iglesia. Una iglesia viva, una iglesia de piedras vivas, de historias de salvación. En este programa tenemos un banquete, tenemos un testigo, un hombre que ha querido responder a un llamado de Dios que invita a seguirle y a servirle. A ti que estás frente al televisor, yo quiero que abras tu Biblia, que abras la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Dice así: Jesús se acercó y le habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esto es lo que nos va a compartir un hombre de Dios que viene desde la hermosa nación de Colombia. Se nos une, una tierra de gente linda, de gente buena, se nos une para compartir este llamado especial que Dios le ha hecho de llevar la buena nueva del Evangelio. Así que no te muevas, porque hoy tenemos mucho para ti aquí. ¿Dónde? En Vivencias de Fe por Televida, el canal católico de la familia. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Alegría, alegría, alegría. Cuánto gozo aquí en Vivencias de Fe con ustedes. Como decía, tenemos un banquete y le doy la bienvenida con mucho entusiasmo a un hombre joven que ha decidido darle la vida a Dios. Qué mejor negocio que este. Bienvenido al padre John desde Colombia. Padre, bendiciones. Qué alegría recibirlo aquí en Vivencias de Fe. Muchas gracias por esa bienvenida. Saludos a todos los que nos ven a través de Vivencias de la Fe. Qué alegría y qué gozo en el Espíritu Santo seguir este camino que el Señor nos propone, llevando su palabra, llevando su evangelio. Hermoso, padre, definitivamente qué bueno. ¿Cómo está la gente linda de Colombia? Una tierra muy querida por nosotros. Colombia, los colombianos son muy queridos aquí en República Dominicana y en Latinoamérica. Gente trabajadora, gente que tiene olor a café y olor a servicio. Bueno, Colombia está bien, gracias a Dios, pasando por muchas pruebas, por muchas realidades difíciles, pero como hombres y mujeres de fe, ayudando a hacer luz en medio de la tiniebla y ayudando para que nuestro país progrese desde todos los ámbitos, desde todos los campos. Gracias por ese cariño expresado hacia nosotros los colombianos y saber que de mi parte tengo grandes amigos en República Dominicana y los cuales tengo en el corazón. No he tenido la oportunidad de conocer República Dominicana, pero sé que está cerca, Dios mediante. Pronto, así será. Que Dios permita que venga y nos visite y tengamos ese cariño como católicos, como iglesia, que católicos somos universales. Las nacionalidades simplemente son puntos de referencia porque en Cristo somos uno solo. Padre John, le pregunto, ¿de dónde nace? Sé que nace allá en Colombia. Hábleme un poquito de su pueblo, cómo nace, cómo crece, cómo se levanta ese niño que Dios osó en llamarlo ya en su vida de adulto para servirle como vocación en una donación sacerdotal. Bueno, esa es una pregunta compleja de responder. ¿En qué sentido? Bueno, ya se van a dar cuenta porque es compleja. Yo soy hijo de Hugo Rojas Tolosa y Ramón Eneida Ortega. Nací en Cúcuta, norte de Santander, pero soy hijo único entre mi padre y mi madre, porque mi mamá era viuda con 3 hijos. Mi padre era separado con 6 hijos. Cuando ellos se unen, yo nazco teniendo 9 hermanos, 6 por papá, 3 por mamá. Después de 9 años de relación,
pues mi mamá queda embarazada de mí, yo nazco y al año de haber nacido, mi papá abandona el hogar y conforma un nuevo hogar, un tercer hogar. Mi mamá queda sola con 4 hijos y es la que, con una situación difícil y compleja, pues lucha por sacarnos adelante. Mi mamá estudió hasta 9º grado del bachillerato, del colegio. Mi mamá se dedicó a la modistería, tenía un taller de confección de ropa. Yo soy de una ciudad llamada Cúcuta, frontera con Venezuela, y con una realidad difícil, compleja, de salir adelante, de mamá responder por nosotros, de mucha pelea entre mi padre y mi madre. Problemas económicos, mi mamá pues pidiéndole a mi papá por el sostenimiento. Mi papá pues tenía con qué, porque era profesor, él era rector de un colegio, pero él no quería responder. Fue un tema difícil, en principio respondió, pero después mi mamá tuvo que demandarlo por alimentos para que respondiera por mí. Una historia muy dolorosa de estar yo en el medio de odios, de rencores, de rabias, y bueno, fue una infancia difícil en ese sentido por tener que ver esta confrontación de mis padres y el dolor de no tener una familia como la tenían mis amigos o mis vecinos, de no tener una familia como otras que yo veía, felices, conformadas papá y mamá, y donde se vivía pues un ejemplo y un testimonio de familia en ese aspecto matrimonial. Y fue para mí difícil, pero para mí el refugiarme en Dios, mi mamá nunca dejó de llevarme a la Santa Eucaristía y encontré en la iglesia, encontré en el Señor mi gran amor. Entonces, de alguna manera te tocó vivir la realidad de muchas familias latinoamericanas, de muchas, ese fenómeno se da mucho en nuestro país, de madres que tienen que salir a camino con recursos limitados. Te tocó entonces ser hijo único de tu padre y de tu madre y tener varios hermanos. De alguna manera te hizo falta esa seguridad que de un padre presente en tu casa y una madre con limitaciones de recursos, y aún así pudiste salir adelante. ¿Qué significaba para ti como niño esa carencia de padre y saber que había un conflicto? ¿En algún momento te sentiste no deseado, no querido, no buscado, confundido, inseguro? Una historia que yo sé que Dios, y lo quiero resaltar, una historia que Dios va sanando, pero una historia que Dios siempre borda y teje en su amor y su misericordia. ¿Qué temas te fue generando que luego Dios sanaría? Yo sentía rabia, la verdad. Yo sentía rabia contra mis padres. Yo tuve que conocer el pasado de mi mamá para amarla, para quererla, porque no entendía muchas cosas. Eso me llevó a mí a decirle a mi mamá algún día, prefiero no vivir, ¿sí? Prefiero no vivir. O le dije, preferiría estar muerto, fue la expresión. Mi mamá estaba muy niño. Estaba muy niño, no sabía lo que decía, pero lo decía porque tenía rabia, no porque una depresión, y eso lo digo como psicólogo, y para quienes nos están oyendo, que muchas veces, y una madre con sus propios problemas, elaborando su vida, era deprimido como niño. Los niños desean a veces morirse, no desear, porque no saben cómo afrontar esas emociones. Y aún así, y qué bueno que lo comunicabas, pero ¿fuiste un niño tranquilo o esa rabia la exteriorizabas o diste algún problema de conducta? Esa rabia la exterioricé sobre todo cuando habían las confrontaciones, cuando mi mamá me hablaba mal de mi papá, cuando yo vi esa situación tan compleja. Mi mamá me amaba profundamente y me ha amado, y como ella lo decía, yo era el bordón de la vejez porque fue el hijo que ella tuvo a sus 38 años. Fui su último hijo, donde ella no esperaba tener hijos, y detrás de todo fue descubriendo que yo pues, fui un regalo para ella, ¿no? La amo profundamente, es mi adoración, y tuve que conocer su pasado, porque mi mamá sufrió mucho en su infancia también, sufrió mucho en su adolescencia. Era una mujer dura, tosca, de pronto de palabras fuertes, de corregir duro, a los golpes inclusive, pero supe entenderla y supe amarla desde su realidad, desde su historia de vida. Tenía rabia con mi papá porque sentía que no me amaba, y realmente mi papá fue un hombre supremamente egoísta, un hombre machista,
y realmente tuve también que conocer su historia de vida y aceptarlo con su forma de ser y aceptar muchas cosas que de pronto no me gustaban. De también llegar a perdonarlos a los dos, y creo que después de toda esa realidad de dolor, para mí sentir el llamado, de sentir esa cercanía con la vida de iglesia, tener un referente, porque a pesar de que no estuvo mi papá, sí estuvieron mis hermanos mayores. Algo bonito que hizo mi mamá fue que yo me vinculara con los 6 hijos de mi papá de matrimonio, tuve un vínculo con ellos muy bonito, con los 3 hijos de mi mamá. O sea que tu mamá, perdón que te interrumpa, pero quiero resaltarlo para las madres que me escuchan. Aquí ha dicho algo muy importante, John. Los problemas que se puedan tener una madre con el padre de sus hijos son propios de la pareja, pero tu mamá, aún siendo una mujer de escasos recursos, luchando, me decía que Tosca de alguna manera tuvo que hacerse fuerte, porque es lo que pasa con las madres cuando tienen hijos y que tienen que levantarlos en medios difíciles. A veces ese es el modo como ellas saben amar, pero que ella te fomentara el vínculo con tus otros hermanos, yo creo que fue una sabiduría de Dios y un detalle de Dios que le dio a tu madre, y que invito a las madres que nos están escuchando y viendo aquí en Vivencia de Fe, que le pidan a Dios esa sabiduría que tuvo tu madre, yo, de no separar a los hijos de los hermanos de otras parejas que tengan sus padres, porque eso les hace daño y les quita parte de su historia. Eso nos genera vínculo, me generó una empatía de saber que eran mis hermanos, con los cuales hoy tengo una hermosa relación, un hermoso vínculo que empezó desde mi infancia. Recuerdo tanto que mi mamá, ellos vivían en la casa matrimonial, en la casa con su madre, donde inició ese hogar con mi padre. Mi mamá me da mi tarjeta de identidad y me dice: en aquella casa de la esquina viven tus hermanos, vaya y los saluda. Mi mamá se quedó en el parque y yo me fui con mi tarjeta de identidad a presentármele a mi hermano Ignacio. Recuerdo tanto, ellos tenían un supermercado. Entonces yo llegué: buenas, es que yo soy John Ever, yo soy su hermano. Y hubo algo tan lindo, es que Ignacio me reconoció, me acogió, y ahí empezó toda una historia de relación con ellos. Y algo curioso, él me ocultaba de la mamá: no es un vecino, es un amigo, porque él no quería que la mamá se diera cuenta, porque la mamá me iba a rechazar. Y los hermanos sabían, mis hermanos sabían la situación con la mamá, que me iba a rechazar. Entonces ellos me acogieron y yo empecé a ir muy seguido, y la mamá empezó como a no gustarle que yo me la pasara allá. Hasta el punto de que ellos ya me agarraron cariño: mamá, le vamos a decir la verdad, ese es mi hermano, ese es nuestro hermano, es el hijo de papá y él va a seguir viniendo. En el momento de pronto le dio rabia, en el momento no le gustó, pero se convirtió en otra mamá para mí también. Pero qué hermosa historia que dice John. O sea que fíjate que Dios en tu vida, Dios es un Dios de detalles. Es como la historia invertida de la historia de José, el hijo de Jacob. Los hermanos, en vez de tirarte al pozo o venderte, los hermanos se hicieron cómplices en amarte, en aceptarte, en reconocerte, y hasta luego entonces tuvieron que relacionarte. Yo veo mucho la mano de Dios ahí, en esta sabiduría de Ignacio. Y Ignacio, quiero bendecir a todos esos hermanos que acogen a los, porque la verdad que los niños y los hermanos no tienen nada que ver con eso. O sea que Ignacio ha sido una bendición. Sigue esa relación tan hermosa hoy en día, John, con ellos. Disfrutan ellos, su hermano sacerdote, siguen siendo unidos ya de adultos. Ellos me acompañaron en la Eucaristía, en la primera Eucaristía que celebré, que tuve la oportunidad. Mis hermanos, fue mi papá, mi abuela, que en paz descanse, falleció ahorita hace unos días en tiempo de pandemia. Mi mamá también me vinculó a mis abuelos paternos. Yo tuve la oportunidad de ir allá y de generar ese vínculo, no con esa empatía y esa cercanía, digamos, pero sí se generó el vínculo y una familiaridad muy bonita con mis primos y con la familia de mi padre. Entonces fue una experiencia muy bonita, y con mis hermanos, pues a hoy todos mis sobrinos son muy cercanos a mí y me reconocen, me aceptan, y el cariño, el amor es muy grande. El cariño, el amor es muy grande. Definitivamente, hombres y mujeres que están conectados aquí, no es casualidad que estén conectados. Dios va cogiendo
líneas rotas y las va uniendo en su amor y va entretejiendo una historia de salvación hermosa. Vamos a una pausa, no te muevas, no hay cambio de canal ni uses el control del televisor, porque hay mucho más luego de esta pausa aquí en Vivencia de Fe, en la vida hermosa y la vocación del Padre John, quien nos visita desde Colombia aquí al programa. Bendiciones. Cuando Dios pensó